Qué gusto que nos acompañen en una emisión más de estos diálogos con EIC, una muy especial charla que te estamos teniendo con los expresidentes de nuestro Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación en México, porque recordarán, estamos cumpliendo 50 años de este consejo y para ello, pues para nosotros es muy importante platicar con estas personas que han sido los diferentes liderazgos que nos han guiado por este devenir de 5 décadas. Está con nosotros el maestro Carlos Eduardo Luna Cortés. Él fue presidente de 1994 a 1997. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Para mí también es un enorme gusto. Gracias por la invitación y a tus órdenes para conversar en lo que sea necesario. Muchas gracias. Yo soy Rosy García, soy la vicepresidenta actual del CONEIC y estoy muy contenta de tener la oportunidad de platicar contigo, así como las otras personas que han ido por tanto cargo en nuestro consejo. Y bueno, pues para empezar con esta charla, te voy a plantear algo que a todos nos preocupa cuando estamos ya en ese comité coordinador que es como burbujeante de ideas y de actividades y de acciones y de inquietudes. ¿Cuál fue el primer reto que tú enfrentaste, el principal reto que tú enfrentaste en tu periodo? Acabas de mencionar que tuve el honor, digamos, de presidir el CONEIC, su comité coordinador del 94 al 97, marzo del 94, la Asamblea de Colima, y marzo del 97 en la Asamblea y Encuentro Nacional en el TEC Monterrey Querétaro. En medio de ese periodo se atravesó el 20º aniversario de CONEIC, ¿no? Que fue marzo del 96. Entonces esa fue una excelente oportunidad, perdón, de alguna manera similar a lo de ahora, aunque con menos tiempo de historia, para pensar sobre el propio CONEIC. ¿Sí? Marzo del 96. Me preguntas por el reto, déjame poner un poquito de contexto. Para marzo del 96, 20 años de vida del CONEIC, las cosas habían cambiado sustancialmente respecto del momento de fundación, 20 años atrás, y de los primeros años de la vida de CONEIC, digamos los años, el momento fundacional de la vida de CONEIC y la primera década. Las cosas eran muy distintas. En el campo teórico de la comunicación, sin ninguna duda, el esquema que distinguía las tres grandes corrientes, funcionalismo, estructuralismo, marxismo, que fue vigente durante un buen rato, ya no daba para entender la complejidad y la riqueza de los estudios de comunicación. Eso ya estaba rebasado. Los primeros modelos de ejercicio profesional y de carrera, el modelo de periodismo, que es el primero en la historia del campo académico de la comunicación, el modelo humanista, el modelo científico-social, también eran modelos que habían sido ya rebasados por la complejidad de lo real del mercado de trabajo y de la propia oferta de estudios de comunicación. El crecimiento de la oferta había sido impresionante, sobre todo a partir de la década de los 80, y con el crecimiento de la oferta y el crecimiento de la matrícula, entonces ya estábamos en un contexto, digamos, demográfico muy distinto al original. El mismo CONEIC, como efecto, digamos, natural de lo anterior, había crecido también mucho en su propia membresía, ¿sí? Cuando yo entré a la presidencia había algo así como 47, 48 instituciones y además miembros a título personal. Ya teníamos asambleas no masivas, pero asambleas de 50, 60 personas. Muy distinto el manejo y muy distinta la interacción a los primeros años, en donde, bueno, era un grupo muchísimo más pequeño y de gente que se conocía y de gente que compartía, que tenía mucha identidad. Ahora ya 20 años estábamos en un CONEIC muy diverso, ya heterogéneo, grande en número y por supuesto con retos y con dificultades distintas a los primeros años. Si nos vamos al contexto nacional, incluso al internacional, vamos a ver también cambios sustancialmente importantes. 94 es un año en México, es como parteaguas. Estamos al término del gobierno de Carlos Salinas, estamos con la insurrección del Frente Zapatista, estamos con el error de diciembre, estamos con la muerte de Colosio, en fin, un contexto nacional convulso, impresionantemente convulso. Si nos vamos al contexto internacional, pues ya es el fin, digamos, del comunismo. Ya había pasado el muro de Berlín en el 89, la disolución de la Unión Soviética y el comienzo ya incontestable en ese momento de la hegemonía norteamericana. Bueno,
Estoy dándote elementos para ubicar el cambio de contexto en los años en los que me tocó a mí presidir el Consejo. Paréntesis, creo que en la entrevista que ya se hizo, se hará con Jorge Galles, mi antecesor inmediato, con Cecilia, si se le puede conseguir, tal vez coincidan con que estamos en un momento importante de cambio en todas estas dimensiones de la vida académica y de la vida social. ¿Cuál es el reto? Déjame formularlo de esta manera. Eso lo veo claro ahora. Tal vez en el momento en que estuve al frente de esto no lo veía así. Son las ventajas de la perspectiva del tiempo, ¿va? También de la edad, digamos. El reto lo formularía así, con una pregunta, ¿va? Y la pregunta es, ¿cómo en el CONEIC, en cada una de las instituciones, pero en el conjunto y en la interacción en el seno del CONEIC, cómo nos podemos hacer cargo reflexivamente, no de cualquier manera, sino reflexivamente, de este cambio en sus múltiples dimensiones, desde la misión del CONEIC, o sea, sin perder de vista la misión del CONEIC, por lo tanto, el impulso fundacional, ¿no? En los diferentes aspectos de la vida del CONEIC, hacernos cargo de esto desde su organización, desde su normatividad, desde su agenda de trabajo, desde sus modos de interacción. Para mí ese es el reto principal. Cómo estar, digamos, o por lo menos intentar estar a la altura de los tiempos y cómo responder a las exigencias de ese momento. Múltiples exigencias en múltiples ámbitos, digamos, de la vida del Consejo. Entonces, a la pregunta de cuál es el reto, yo lo formulo así. Por supuesto que esto ya se va a descomponer en retos puntuales, en el montonal de asuntos de trabajo en la vida cotidiana, pero el reto general yo lo plantearía en esos términos. ¿Cómo hacernos cargo, ¿sí?, reflexivamente, del cambio desde la misión del CONEIC? Bien, pues ciertamente el reto latente es continuar con la reflexión y el ajuste a las necesidades de diferentes tiempos, ¿no? La evolución que ha tenido el objeto de la comunicación, que por ser un objeto profundamente vinculado al devenir humano, pues también tiene diferentes necesidades de ajustes. Y bueno, pues precisamente en ese contexto de esos cambios y que la reflexión estaba ahí plasmada para la discusión desde los fundadores, pero también estas personas que ya eran nuevas voces que no habían estado presentes al principio de esos primeros 20 años a los que tú te estás refiriendo. Bueno, en ese contexto, ¿cuál fue el reto más entrañable que ustedes tuvieron en su gestión? Te voy a hacer un poquito de trampa en la respuesta, pero te voy a responder. Podemos irnos buscando logros puntuales específicos, resultados del conjunto de actividades. Ahí había mucho que señalar, a modo simplemente de ejemplo. Y si nos vamos, digamos, a la agenda ordinaria de actividades del Consejo, la agenda que constituyó ese periodo, parte de la agenda venía de periodos anteriores, otra parte se arma en ese momento. Pues sí, se pueden mencionar muchas cosas. 2 encuentros nacionales, mi periodo ya es de 3 años, entonces coincidió la agenda de encuentros con este periodo de 3 años y cayeron 2 encuentros nacionales, ¿sí? La primera edición del anuario CONEIC, que venía ya del periodo anterior. La iniciativa del anuario surgió en el periodo de Jorge Calles, pero a mí me tocó, digamos, la fortuna de que en este periodo el trabajo sustancial del Comité de Investigación se editara el primero, el premio de trabajos excepcionales que ya venía desde antes, mucha actividad de las vocalías que ya estaban desde antes. Estoy con la agenda, digamos, ordinaria. El trabajo del Centro de Documentación, que tiene en este periodo la primera edición o la edición del primer catálogo, y llegar a 10.000 asientos, 10.000 registros, fue un logro importante. La presencia en FELAFAX de CONEIC, que también fue un asunto importante, entre otras muchas cosas, porque en el 94, a propuesta de CONEIC, Luis Núñez fue elegido presidente de FELAFAX. Entonces ahí hay un vínculo importante con FELAFAX y otras cosas, pero más allá de enunciar logros puntuales, quiero referirme un poco en los mismos términos en que planteé el reto, ¿sí? Quiero referirme a lo que yo considero como el logro más importante en términos generales. Es decir, no me voy a referir a un asunto puntual, sino a algo un poco más general, y dame chance de citarme, ¿sí? En el 97, en la Asamblea de Querétaro, que fue donde yo entregué
la presidencia Cecilia Cervantes. ¿Sí? En mi informe de los 3 años de trabajo, hago un comentario final y permíteme releer el comentario final que me parece resume lo que en ese momento y ahora sigo pensando que fue como el logro más importante, por lo menos el más querido por mí, el más apreciado por mí, más allá de resultados puntuales. Voy a citar el comentario final del informe que presenté en esa ocasión. Es breve el párrafo. La pregunta del CONEIC sobre sí mismo fue la constante durante todo el periodo que termina en unos momentos más. Estoy haciendo la entrega. La pregunta asumió diversas formulaciones: su presencia pública, su influencia en las decisiones institucionales, su tamaño, sus exigencias internas, sus procesos de decisión, su carácter normativo. Ninguna de estas cuestiones era estrictamente nueva. Ocurre que cambia el entorno más rápido de lo que es posible asimilar y la pregunta adquiere una permanencia necesaria. Ninguna formulación merece respuestas definitivas, mucho menos reducciones simples frente a problemas complejos. La permanencia de la pregunta y las posturas que con mayor o menor claridad suscitó muestran un consejo vivo. Eso ya es mucho, aunque no suficiente. Con este párrafo cierro mi informe. Entonces, a la pregunta de logro, pues yo digo que el logro más importante, en general, enfatizo más allá de los logros puntuales, tiene que ver justo con el modo como a lo largo de ese tiempo se intentó responder a la pregunta sustancial y responder al reto principal. Déjame referirte en momentos puntuales en donde esta pregunta adquirió como un peso importante y en donde nos acercamos a alguna forma de respuesta, mayor o menor, con más claridad o con menos claridad. Ya mencioné la celebración de los 20 años, ¿sí? Un panel de expresidentes que llevó el título Historia del Futuro, un título por demás interesante, y un panel importante, eso fue que te digo primero, fue en la Asamblea de la Ibero, en 96, y la siguiente fue en la Asamblea de la UDEM, la siguiente fue la Asamblea Electoral, un panel que tuvo como título CONEIC, Balance y Prospectiva. Ese fue un momento particularmente importante, reflexivo del CONEIC sobre sí mismo. Otras actividades importantes, la pregunta en la asamblea, que nos llevó varias asambleas o varios momentos en torno por la propia membresía, ¿sí? Y la pregunta se planteaba en términos de, ¿le toca al CONEIC enriquecer los requisitos de ingreso y de permanencia? Había dos posturas, una decía, sí, sí toca, queremos un CONEIC de élite, ¿sí? Incluso no solo endureciendo los requisitos de ingreso, sino de la permanencia, es decir, la postura implicaba la posibilidad de decirle a más de alguna institución, eso se discutió ampliamente, ¿sí? Al final no prevalece esa postura, prevalece otra, en síntesis era más o menos que el propio CONEIC sea un espacio de crecimiento y de desarrollo de la calidad. El comienzo de la formulación en relación con esto anterior del proyecto de criterios e indicadores de calidad, ¿sí? El proyecto particularmente importante en relación con FELAPAX o apoyado por FELAPAX o dentro del programa sobre campos profesionales y mercados de trabajo, que dio para mucho y muchas actividades, y la revisión del Estatuto Canónico. Estas son actividades como muy directamente orientadas o muy directamente enfocadas al reto principal, y en donde sí creo yo que se dio ese proceso de reflexión en torno de la pregunta que marca como el reto del CONEIC a lo largo de esos años. Pues ciertamente muy estructurado esta manera de identificar los logros pues vinculados con lo que se les estaba presentando en ese momento a un CONEIC en franco crecimiento, ¿no? Porque en franco crecimiento, como bien nos lo has comentado. Y bueno, pues todo esto también se hace en un cierto marco de pues de trabajo colaborativo, que pues ciertamente no se circunscribe solamente a la asamblea del CONEIC, sino que se va más allá. De hecho, pues, si queremos que esto fructifique, pues debe tener continuidad. Pero ahora sí que mirando hacia esos años, ¿cómo te gusta a ti recordar al CONEIC? Sí, esa pregunta es bonita. Te di vueltas y al final caigo en la cuenta. Es una pregunta que apela, si tú quieres,
a una dimensión tal vez más afectiva, más personal. Sí, como me gustaría o me gusta recordar ese tiempo. Y encuentro dos respuestas. Una que tiene que ver directamente con lo que ya comenté, de los logros y de los retos. Me gusta recordar los momentos, no fueron momentos permanentes, digamos, tal vez no hayan sido muchos, tampoco fueron muy pocos, en los cuales en la asamblea, pero no solo en la asamblea, en las interacciones del comité coordinador, en algunos encuentros de vocalías, en algunas actividades de los distintos comités, pude constatar en la interacción, en las discusiones, en la formulación de propuestas, pude constatar que para nosotros, miembros del CONEIC en ese entonces, el CONEIC tenía un sentido, ¿sí? Y lo que estábamos discutiendo era algo importante con lo cual podíamos comprometernos. No necesariamente desde una uniformidad o un consenso en las posiciones o en la claridad, pero algo que sí nos interpelaba como personas, como académicos, como profesores, como investigadores, como responsables de comunidades de estudiantes en nuestras instituciones, en nuestra actividad, en nuestra vida cotidiana, sí nos interpelaba y en la interacción entre nosotros enriquecía el sentido, ¿sí? Hay momentos en los cuales uno percibe eso. No son momentos siempre. Hay momentos de asambleas complicadísimos, hay tensiones de repente, en fin, pero afortunadamente hay también estos otros momentos en donde dices estar aquí, dedicarle tiempo, dedicarle recursos, más allá del conjunto de actividades en nuestras instituciones y en nuestras agendas de por sí pesadas. Estar aquí tiene sentido. Estar aquí vale la pena, y vale la pena porque podemos enriquecernos intersubjetivamente, ¿sí? Y podemos regresar a nuestra vida institucional con perspectivas nuevas, con más claridad, con más compromiso, resultado de la interacción entre nosotros, en las asambleas, pero también en los pasillos, en los momentos de café, en los momentos de comida. Bueno, esos momentos yo los recuerdo con particular aprecio, ¿sí? Y en relación con esto, yo me alejé del campo académico de la comunicación en el 97, cuando terminó mi gestión. Estaba asumiendo ya en el ITESO otro tipo de responsabilidades, digamos, de otro nivel, la dirección académica más general de la universidad. Me alejé de la vida activa, digamos, en el campo académico de la comunicación. Nunca dejé de dar clases en mi casa de trabajo en comunicación, pero si bien me alejé de la vida más activa, valoro mucho hasta la fecha, ¿sí? Además de lo que ya te dije, amistades entrañables que uno arma en el trabajo, y no hablo solo de mis años de presidencia, sino de mi etapa anterior, porque yo llegué al CONEIC en el 84 y tuve otras responsabilidades antes. Entonces, en ese tiempo sí reconozco el cultivo de muchas amistades, bueno, tal vez no de muchas, de algunas amistades, y un vínculo que permanece, aunque no se actualice en la presencia física, digamos, pero un vínculo que está ahí, con personas con las cuales uno desarrolla un aprecio recíproco, un reconocimiento recíproco y una amistad fuerte. Tal vez no muchas personas, pero ahí están y ahí siguen. Eso también es algo que recuerdo y que valoro y que aprecio muchísimo de mi paso por el CONEIC. Pues ciertamente son momentos entrañables, y si luego eso lo traduces a años de amistades que perduran después de varias décadas, pues no hay mejor manera de decir pues toda la relevancia o el impacto que tiene el trabajo en el CONIC, ¿no? Que se va más allá de las fronteras académicas y entra en lo personal. Y bueno, pues para ir cerrando esta charla, yo te preguntaría o te pediría, Carlos, ¿qué mensaje le enviarías tú a quienes hoy conforman el CONEIC? Sí, durante mucho tiempo lo comenté hace rato, mi periodo al frente del CONEIC, tal vez con el periodo anterior, los anteriores de Jorge Calles, el anterior de Jorge Calles fue Luis Núñez, el siguiente a mi tiempo, Cecilia. Durante un tiempo, y así lo mencioné hace rato, lo vi con un periodo de transición, ¿sí? Pero conforme pasa el tiempo, y con la perspectiva que da precisamente eso, el mirar atrás de una mayor distancia, voy cayendo en la cuenta de que no fueron necesariamente periodos de transición. Creo que el término no es el más apropiado, porque transición significa que pasas de un momento de estabilidad a otro,
Y lo que está entre uno y otro es transición. Transitas de un lugar a otro lugar. Y lo que yo he venido constatando, no solo en el campo académico de la comunicación, sino otros campos académicos, la vida educativa, la vida universitaria o más ámbitos de la realidad, es que al final no estamos transitando, estamos en cambio permanente. Es decir, la realidad ya no es pasar de una estabilidad a otra, o por lo menos eso no ocurre en periodos cortos de tiempo. Si ocurre, ocurre en periodos largos de tiempo, y los historiadores en el futuro podrán decirlo, ¿sí? Lo que uno experimenta, o lo que yo he experimentado, es cambio permanente, ¿sí? Y yo creo que el CONEC también, de alguna manera, digo, ahora yo lo veo, en su momento yo lo vi como transición, ahora yo lo veo como un momento de cambio permanente. ¿Qué significa eso? Yo digo asumirlo, y asumir la incertidumbre, ¿va? Porque estar en cambio permanente es asumir justo que vivimos, y que una condición ya, digamos, natural de la vida contemporánea es la incertidumbre. Si tú dices transición, estás en el supuesto de que llegará un momento de cierta seguridad, de cierta estabilidad, incluso que puedes prever. Pero si asumes que lo que hay es el cambio, entonces no te queda otra más que aprender a vivir en incertidumbre y sacarle provecho a la incertidumbre, porque la incertidumbre tiene sus ventajas, te coloca frente a la vida de otra manera. Tal vez te mueve más al riesgo, a la experimentación, a la búsqueda, te mueve un poco más incluso a dejarse sorprender de las cosas que ocurren y que de repente uno no las tenía a la vista. Entonces yo digo que aprender a vivir de esa manera, es decir, asumir la contingencia y el riesgo, la incertidumbre, y enfrentar eso con esta actitud, no con la actitud derrotista o con la actitud de ya no hay nada que hacer, no, sino con la otra. O sea, de cualquier manera el trabajo ahí está, y de cualquier manera los retos ahí están. Entonces, enfrentarnos a ello, con una convicción. Yo creo que la misión del CONEI, como se formuló en su principio, con los matices que se le han agregado en el tiempo, con el modo como se ha enriquecido, sigue siendo válida. La existencia de este consejo sigue siendo una apuesta válida. Entonces, enfrentar el riesgo, enfrentar la contingencia, enfrentar la incertidumbre, ¿sí? Pero manteniendo, ¿sí? Asumiendo el cambio, asumiendo que muchas cosas deben moverse, que las cosas pueden ocurrir de muchas maneras, pero asumiendo algo que está, me parece, no solo escrito en los estatutos, de todo presente en la vida misma del Consejo, de alguna manera, asumiendo la convicción, ¿sí? A lo mejor sin mucha certeza, pero la convicción de que todavía es posible la comunicación, ¿sí? La comunicación social, la comunicación humana, a pesar de la evidencia sociológica, que todavía es posible la comunicación, y todavía es posible que la comunicación pueda generar en la intersubjetividad y en los intercambios en general comunicativos, todavía es posible que de ahí surja la posibilidad de una sociedad más justa. ¿Qué diría? Eso, asumir la incertidumbre, asumirla en buenos términos, con buena actitud, pero con esta condición: todavía es posible, y todavía el trabajo de CONEC tiene un sentido. Pues gracias por darnos esas, aunque no lo creas, alentadoras palabras que nos llevan hacia la creatividad, la resiliencia, la capacidad de constantemente estar pues pendientes de un objeto de estudio que es cambiante, pero que está presente, ¿no? En este contexto que ahora buscamos de la cultura de la paz, en una paradoja completa donde pues las violencias ahí están, pero nosotros continuamos desde la comunicación pues buscando precisamente esa resiliencia y esa creatividad. Así es de que palabras más vigentes que nunca. Estimado Carlos Luna, muchas gracias por habernos compartido estos momentos y recordar, reflexionar y darnos estas ideas y estas palabras. Muchas gracias. Rocío, muchísimas gracias. Un abrazo. Felicidades al CONEI. Un abrazo a los colegas que conocí o que he conocido, que aprecio mucho, y a muchos otros que ya ahorita son los más, a quienes no he tenido el gusto de conocer personalmente. Pues los brazos de CONEC están abiertos para ti y para todos nuestros expresidentes. Cuando quieran visitarnos, ahí estaremos nosotros dispuestos. Muchas gracias. A recibirles. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a la maestra
Elba Luz López Maldonado, que es la responsable del Comité de Difusión del CONEIC, quien ahí está tras bambalinas y quien nos ha apoyado con toda esta producción, y a ustedes por habernos acompañado en este Diálogos CONEIC. Acuérdense, edición especial, 50 aniversario de nuestro consejo, y estamos platicando con nuestros expresidentes. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, hasta la próxima.